Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Soy de Bugsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Rafael Troncoso, que es ingeniero de seguridad de aplicaciones y recientemente acaba de sacar un libro bastante interesante sobre Kubernetes con la editorial de 0x Word. Ya es la segunda vez que tenemos por acá a Rafael y es para nosotros todo un placer. Y para nuestra audiencia, gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy, ingresando el código La Jaula OSINT, tendrán un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. No se lo pueden perder. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, y yo creo que la pregunta obligada es, ¿cómo empezaste? Bueno, más bien, ¿cómo empezó tu pasión, todo este mundillo de la informática? Sí, bueno, yo creo que desde muy pequeñito, eh, yo tenía un amigo que yo tendría 9 años, 8 o 9 años por ahí, y este amigo pues me llevó un día a su casa y su hermano mayor tenía un ordenador, un Spectrum, entonces un 48K, sí. Y tenía ahí un par de juegos, me enseñó aquello y a mí pues me gustó, ¿no? Y nos poníamos a copiar, tenía un libro del espectro, tenía un manual de usuario, digamos, ¿no? Y al final recuerdo que tenía pues programitas que tú podías escribir en BASIC y ejecutabas esos programas y aquello pues hacía algo, ¿no? No tenía ni idea de lo que hacía, pero bueno, se veían dibujitos en la pantalla y demás. Así que, pero bueno, pues me llamó la atención y me gustó aquello y bueno, y fue lo que le pedí a los Reyes Magos entonces. Y ahí empecé, sí, ahí empecé. Una pregunta que seguramente muchos que todavía desconocen algo sobre esto se harán y que yo la hago para pasar a la otra pregunta que sigue después de esta. ¿Qué es Kubernetes? Pues Kubernetes es un orquestador de contenedores. Básicamente es una plataforma que te permite ejecutar contenedores. Es todo lo que hace. Eh, de forma muy sencilla, evidentemente, pero bueno, Kubernetes es bastante grande, se mueve muy rápido. Cada 6 meses hay una versión nueva. Y, y prácticamente te permite eso, ¿no? Cuando el tema de los contenedores se hizo muy popular allá por el año, pues no sé, 2015 quizás, 2016, con el tema de microservicios y contenedores y demás, pues todo aquello estaba muy bien, pero claro, cuando llegaba el momento de ejecutar esos contenedores en producción, pues no había una plataforma, ¿no? Donde que fuera estable, que te permitiera escalar los contenedores, que te permitiera recuperar la caída de un contenedor. Y bueno, entonces pues hubo una pequeña batalla ahí entre Kubernetes, Docker Swarm y Apache Mesos, ¿vale? Eran los tres, digamos, contendientes de esa pequeña guerra que se formó, o no una guerra, simplemente pues que había que solucionar ese problema, ¿no? Y bueno, Kubernetes, pues claro vencedor, ¿no? Docker Swarm, ya, yo creo que Docker ya no lo mantiene, no lo hace, no lo desarrolla más. Y Apache Mesos, pues supongo que existirá todavía, pero no, ni idea si se utiliza, si alguien lo utiliza, honestamente. Ya por ¿Qué acá tal? tenemos Perdón, perdón. ¿Qué tal, querido Rafael de Book? ¿Todo Muy bien? bien, ¿cómo Ay, está? disculpar que me atrasé un poco. Esa gorra Jiu-Jitsu. Sí, sí. El ahorra, el ahorra el éxito. Querido Rafael, justamente te estaba escuchando ahorita. Mira, a mí me gusta bastante, la verdad, el tema de lo que es Docker, Kubernetes, todo lo que es el cloud, como sí. ¿Sabes qué recuerdo? Ahorita que estaba escuchando, la verdad que en sí como más que más la historia, digamos, ¿no? De lo que fue los primeros, bueno, los contenedores más allá de eso, y sobre todo lo que fue la parte que era, yo me acuerdo en un futuro se veía microservicio, yo lo veía como algo un poquito lejos,
¿no? Pero si te das cuenta de un rato a otro, empezó el tema, porque siempre era todo lo que estamos, de lo que venimos en la old school, como bien saben, nosotros siempre nos damos cuenta de que al momento de hacer implementaciones de servicio, siempre atorábamos en algo, siempre el problema era, y ahora tenemos todo limpio, o sea, nos cuesta tenerlo en limpio, o sea, es como cuando estás recién bañado y de pronto no se te viene tu perro, lo agarra y ya tu mano está suciando, es lo mismo. Te das cuenta, ya no, es como que no querés tocar nada, ¿no es cierto? Es una analogía muy tonta, pero yo así les enseño a mi sobrino y otro alumno que tengo, que es como cuando tenés un sistema súper limpio y no querés que se ensucie con nada. Entonces, lo que haces cuando haces con Kubernetes o con Docker, o cuando querés usar servicio como tal, solamente haces un despliegue, que es un deploy, y, solo, lo que haces, usas ese servicio o ese binario y ya fue. Y si querés lo destruís, ¿no? Entonces, eso es súper genial. Y ahora, pero en el momento de lo que cuando muchos atoran, y ahí donde quisiera un poco de luces, si nos pueda para todos los oyentes, en el momento de hacer implementaciones, cuando querés dockerizar, por ejemplo, ¿no? O querés usar contenedores, o querés usar en qué sistema anfitrión podés usarlo, por ejemplo, porque sabemos que hay mucha variedad, depende de las distros, pero a uno que son más que todo, cuando estás trabajando también con Windows, vos sabes que también de la misma manera puedes usarlo, ¿no? Pero siempre he visto que hay duda de mucho, que hasta hoy por hoy hay muchos desarrolladores, hay muchos que son, ¿qué te puedo decir? Técnicos, ingenieros incluso, que tú ya no están acá, no están en este lado que estamos nosotros, que ya podemos usar este tipo de servicio, como una charla que voy a dar aquí un par de días, use, enjoy and destroy, ¿no? Deploy. Básicamente, desplegar, usarlo y destruirlo. Porque al final de cuentas lo que hace es eso, ¿no? Para no ensuciar un sistema anfitrión o de todas maneras también para poder compartir base de datos, para poder compartir, unir de alguna manera varias tecnologías, ¿no? Que eso me gustaría más un rato abordarlo más. Pero si puede darnos, digamos, más o menos un pantallazo de por qué es tan genial este tema de lo que es Kubernetes, Docker y este mundo de lo que es microservicios. Sí, bueno, Docker, o no Docker, sino contenedores, ¿no? Porque ya sabemos que Docker no es la única solución que existe. Docker innovó, ¿no? Y cogió algo que ya existía en el núcleo de Linux y lo puso de una forma, creó algo, una herramienta muy, muy fácil de usar para los desarrolladores o usuarios, ¿no? Y utilizar esas funcionalidades que ya existían, ¿vale? Entonces, una de las ventajas que tiene, una de las cosas que a mí me gustan más de Docker o de contenedores en general, ¿no? Es que te permite, pues eso, yo lo utilizo mucho para probar cosas, ¿vale? A mí me gusta, soy una persona, entre comillas, me gusta tener las cosas limpias, ¿no? Es mi sistema limpio. Y si, por ejemplo, necesito, pues, probar una base de datos de MySQL o necesito probar una Redis o necesito probar cualquier otra cosa, pues en vez de instalarlo todo en mi máquina, en mi sistema, y pues lo que hago es que lo ejecuto todo dentro de un contenedor, pruebo, hago lo que tenga que hacer con ello y cuando termine, pues nada, borro el contenedor y listo, ¿no? Y mi sistema ni se ha enterado. Sí, es verdad que tengo la imagen ahí, pero bueno, también la puedo borrar. Pero no me toca mi sistema de ficheros, digamos, de mi sistema, ¿no? El drivers o me instala librerías o nada en mi sistema. Todo está contenerizado, ¿no? Está dentro de un contenedor y está totalmente independiente de mi sistema de ficheros. Entonces te da muchísima flexibilidad en ese aspecto a la hora de desarrollar, pues lo mismo, ¿no? Si tienes que tú, por ejemplo, trabajar con una base de datos, tienes que trabajar con algún tipo de otro servicio, pues nada, levantas tus servicios en contenedores, trabajas con ellos y como tú bien dices, destruyes cuando has terminado y todo bien, ¿no? Entonces, y todo eso, pues además es muy rápido, ¿no? Porque al final los contenedores no son más que procesos. Es un proceso que tiene unas ciertas restricciones en cuanto a recursos del sistema, digamos, el tema de la memoria, CPU, y además tiene su propio sistema de ficheros, ¿vale? Entonces, pues te da esa capacidad de levantar y tirar contenedores muy, muy rápido, ¿no? Si lo queremos comparar con máquinas virtuales, pues bueno, una máquina virtual tiene que arrancar un sistema operativo completo, mientras que el contenedor, como utiliza el mismo núcleo del host, de la máquina donde está ejecutando, es muy rápido. Así que trabajar con contenedores es muy rápido, es muy limpio y te permite hacer muchísimas cosas, ¿no?
Y entre comillas, pues también te da cierta seguridad, ¿no? En el que, bueno, hay un sandbox ahí que está protegido, digamos, que está cubriendo lo que es el contenedor en sí, que sí, que puede tener vulnerabilidades, que si ejecutas el contenedor con privilegios, pues te puedes escapar y demás, pero si lo ejecutas sin privilegio y no existen vulnerabilidades conocidas al menos, ¿no? Pues más o menos es un entorno seguro para poder hacer cosas sin, de nuevo, sin hacer ningún tipo de daño a tu sistema, ¿no? Local. Entonces, pues para mí esa es la ventaja que tienen los contenedores. Tema de microservicios, bueno, es un poco vienen de la mano, ¿no? Porque son cosas pequeñitas, supuestamente, bueno, el tema de microservicios es muy volátil, ¿no? Y cada uno pues tiene su propia imagen de lo que es un microservicio, de cómo de grande debe ser el microservicio, si es y cada uno pues lo mide en líneas de código, en funcionalidad, en puntos de endpoint, ¿no? Puntos de conexión, da igual, ¿no? Pero hemos llegado a un momento en el que ya incluso se están containerizando aplicaciones monolíticas, ¿no? Entre comillas, que no son tantos microservicios y demás. O sea, que contenedores no te limita, ¿vale? Al uso de aplicaciones pequeñas o de microservicios. Es verdad que contenedores no será la única, no es la solución para todo, pero yo creo que para la mayoría de las cosas que se desarrollan hoy en día y la forma en que se desarrollan las cosas hoy en día, pues vienen muy, muy bien. Y luego, pues bueno, como decía al principio, Kubernetes es esa plataforma que te permite pues ejecutar contenedores y no tener que preocuparte. Tú dices, lo bueno que tiene Kubernetes es que tú le dices, mira, Kubernetes, quiero 3 réplicas de este contenedor y asegúrate de que haya 3 réplicas corriendo todo el tiempo, ¿vale? Kubernetes coge esa petición, la guarda en su base de datos y tiene sus controladores que se dedican a eso, a que las 3 réplicas estén corriendo todo el tiempo en el clúster. Que se cae una de las réplicas, una de las copias, pues Kubernetes, el controlador que corresponda, lo ve, dice, uy, ¿qué falta? Pues tenemos que buscar un nodo, a ver dónde ponemos esta, vale, boom, te levantas la réplica nueva y volvemos a las 3 réplicas. Obviamente, siempre y cuando haya recursos en el clúster, ¿no? Que puede ser bueno, que no queremos 3 réplicas, pero solo hay 2 o solo hay una porque no tenemos más nodos, porque los nodos se han caído y solamente los que están disponibles pues no tienen más memoria, más CPU, en fin, pero son cosas de un poco típicas de un clúster, ¿no? Mientras que haya recursos, pues Kubernetes se va a encargar de que el estado deseado, ¿vale? Esto es un término que se utiliza mucho en Kubernetes, el estado deseado y el estado actual del clúster, pues lo que se va a encargar Kubernetes o los controladores es que el estado deseado sea el estado actual del clúster. Para que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Si yo quiero 3 réplicas, pues Kubernetes me va a mantener 3 réplicas de mi aplicación o mi servicio. O sea. Hace muy poco sacaste un nuevo libro con la editorial Syracuse Word sobre Kubernetes. ¿Podrías platicarnos más acerca de ello y cómo nació la idea de hacer un libro sobre esto? Sí, pues previamente al de Kubernetes escribí un libro ya también con Fran Ramírez, mi gran compañero y, de batalla, y Elías Grande sobre Docker, de contenedores. A mí el tema de contenedores siempre me ha gustado mucho y porque realmente me apasiona ese tema. Y bueno, Kubernetes pues un poco la evolución natural, ¿no? Si utilizas contenedores, sobre todo para desplegar cosas en producción, pues acabas, como decía antes, Kubernetes es la única solución que tenemos hoy prácticamente. Bueno, hay algunos proveedores de la nube, como Amazon, por ejemplo, que tiene el ECS, ¿no? El Elastic Container Service donde puedes desplegar contenedores, aunque también tienen el EKS, ¿no? Que es tiene su propio Kubernetes. Pero en general, si quieres desplegar contenedores en producción, Kubernetes es la solución, es tu plataforma, vaya. Entonces, pues la idea pues, era un poco eso, la evolución, ¿no? Del libro anterior. Y de nuevo, la pasión, como me gusta tanto este tema y demás, pues tanto en el trabajo como de forma personal, pues he trabajado bastante con Kubernetes. Y bueno, y la idea pues vino de ahí, mira, ¿por qué no hacer un libro ahora de Kubernetes que un poco es eso, ¿no? Es lo siguiente a contenedores, porque esos 2 contenedores están muy bien, pero bueno, si tenemos que poner cosas en producción, necesitamos saber un poco más de esa plataforma, ¿no? Entonces de ahí vino un poco la idea, sí. No, la verdad que está genial. Lo que pasa es que hoy por hoy, como justamente te comentaba hace rato, la idea de aclararlo era tal cual lo explicaste.
mejor imposible, porque ahora lo que hay que hacer son, de alguna manera, automatizar los procesos, automatizar. Recuerdo yo que cuando comencé un poco también con este mundo, yo uso bastante Ansible, que me gusta para hacer este deployment. Y bueno, como Ansible hay varios, bueno, que puedes usarlo, puedes, como se dice, unificar varios. Y me gustó algo que me comentó alguien el otro día, Quimera, que vos tenés que unir tecnología o ciencia o cualquier cosa que nunca pensás hacerlo antes, ¿no? Yo recuerdo porque eso básicamente ya no es el futuro, sino es un presente que estamos viviendo, donde ya no hay límites, donde podemos unificar y unir tantas cosas para facilitarnos y de alguna manera para ayudar. Porque la idea de esto es ayudar, ¿no? Ayudar a hacerlo más simple y hacerlo el proceso o el trabajo del ser humano, hacerlo de una manera más, optimizarla, pues, ¿no? Entonces, por eso que siempre también entramos en este tema y me gustaría escuchar tu opinión sobre inteligencia artificial, ya sean modelos de aprendizaje automatizado, supervisado, no sé con cuáles trabajar, o si has tenido la oportunidad de estar en proyectos así. ¿Qué pensás ahorita sobre todo, en el tema de lo que es? Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que hay como un tabú acá, y te voy a ser más franco, hay un tabú acá, para no ser más técnico. Inteligencia artificial, así esa palabra como tal, te das cuenta, ¿no? Primero tenemos que entender qué es inteligencia humana, ¿no? Y después inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo, siempre está este tema de que será que nos va a reemplazar, será que ahora con tanta tecnología, con todo lo que se viene, será que inteligencia artificial, será que podemos de alguna manera perder el control de lo que estamos haciendo, ¿no? Si hoy por hoy, con todo la capacidad que existe en el ser humano, de hecho igual, ya con esta pandemia, con algo que supuestamente, si hablamos de ciencia, vos sabes que la biología está, o sea, es el paso número uno. Y ahora estamos acá con tecnología, ¿no? Y estamos uniéndolo, como te hablé hace rato, Quimera. Pero el tema es que, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Te das cuenta? Porque si al mismo tiempo estamos haciendo algo genial. Mira, por ejemplo, el libro que estás aportando está increíble. No, no, nos está ayudando bastante, pero al mismo tiempo también se está haciendo conciencia, etcétera. Pero vos, que personalmente, tu opinión, al tanto donde vos estás ahora en este momento, ahora que estás sentado aquí en la jaula del noob, que en realidad no es ponerte en jaula, sino que te preguntes vos, y a veces uno no tiene la respuesta hasta que no se escucha. Porque vos seguramente tenés respuesta en tu cabeza. Seguramente ahorita tu cerebro está 1000, te apuesto que está 10.000 veces que me puede dar respuesta. Pero seguramente cuando vas a hablar en este momento, que te da la palabra, yo sé que vas a encontrar respuestas que nunca las has mencionado en voz alta. Por eso me gustaría escucharte. Sí, bueno, la pregunta es con la tecnología. ¿Dónde vamos con la tecnología? Sí. Sí, bueno, yo creo que la tecnología está aquí para facilitarnos la vida, ¿no? Inteligencia artificial, como lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que como todo en la vida se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? La inteligencia artificial, pues tienes que tener una cosa muy en cuenta, que los modelos, yo no trabajo con inteligencia artificial y así que lo que diga a lo mejor pues no es muy correcto, pero es mi opinión, ¿no? Cuando tú entrenas un modelo, lo entrenas con datos, ¿vale? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con los datos que utilizas para entrenar ese modelo, ¿no? Hubo un estudio donde creo que fue el gobierno de los Estados Unidos, empezó a entrenar unos modelos de inteligencia artificial con datos de los años 40, 50 en los Estados Unidos. Y lo que pasó es que ese modelo pues empezó, cuando tenía que tomar decisiones, tomaba decisiones racistas, porque los datos que existían eran datos racistas en el pasado, ¿no? En Estados Unidos. En el pasado, hace 70, 80 años, tampoco demasiado. Entonces, pues es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y esto con la tecnología pues se puede utilizar para bien o para mal. Eso lo vemos todos los días con el malware, ¿no? El malware, pues, no es más que un programa, un software que se ejecuta en una máquina y, bueno, que te puede robar, que te puede, si es un ransomware ¿no? Te encripta el disco
por los datos y hasta que no pagues el ransom, el rescate, no tienes nada. Robots, ¿vale? Se estamos viendo como los robots los están armando, ¿vale? Ya le ponemos pistolas y rifles a los robots, los drones, ¿vale? Vemos como los drones como ya los aviones de guerra, de combate, pues se ven muy pocos los que hay un piloto de verdad, sino que es alguien sentado en un sótano en algún lado, en algún edificio militar, pues con un joystick, como el que está jugando un videojuego, y lo que está es manejando un drone y soltando bombas, matando gente, ¿no? O sea que la tecnología, pues, está aquí para facilitarnos la vida, pero desafortunadamente le podemos, como siempre, como todo en la vida, ¿no? Le podemos dar muy mal uso, ¿no? Como el cuchillo de cocina o el fuego, ¿no? La importancia de los fuegos en las vidas, ¿no? ¿Cuánta gente han sido quemadas? ¿O cuánta gente han sido apuñaladas con un cuchillo de cocina? Tenemos que, ¿sabes? Entonces, pues sí, la tecnología está aquí para ayudarnos y nos está ayudando muchísimo. Imagínate con la pandemia que hemos tenido esto hace un par de años, ¿no? El no tener acceso a tecnología como Internet, por ejemplo. El no poder trabajar remoto porque no tenemos acceso a esa tecnología. El poder comunicarnos con la familia, el poder, pues, no sé, recibir información, punto, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, la pandemia. O antes pues existía la radio y antes de la radio pues otra cosa, pero pues imagínate en Ucrania que no tuvieran internet, ¿no? Starlink con de Elon Musk. Si no tuvieran esa comunicación, pues seguramente las cosas serían muy distintas allí. O sea que la tecnología está aquí para quedarse, está para ayudarnos a facilitarnos la vida, pero tenemos que tener mucho cuidado porque bueno, al final pues todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero siempre hay alguien que encuentra alguna forma de abusar la tecnología para usarla de mala manera, ¿no? De forma dañina. Seguramente alguien de nuestra audiencia esté interesado en estudiar sobre esto. Y mi pregunta es, ¿qué es y en qué consiste la seguridad de aplicaciones? Bueno, sí, esto es un campo que está bastante candente hoy en día, ¿no? El Application Security o el AppSec, el ingeniero de AppSec. La idea de este tipo de persona es el ayudar a los desarrolladores a escribir software más seguro, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, para ser un buen ingeniero de AppSec, tienes que tener conocimientos, pues, tanto como de desarrollo como de seguridad. Porque un problema que yo he visto en esta industria es que los programadores y la gente de seguridad hablan dos idiomas totalmente distintos y no se entienden. Ellos no se entienden y existe un vacío ahí muy grande que es donde, que es donde digamos, ahí chocamos, ¿no? Los dos grupos. Entonces, el AppSec Engineer, desde mi punto de vista, lo que debería es sentarse o estar en ese hueco vacío, en ese vacío que existe, e intentar hacer de puente o de conexión entre ambos grupos, ¿no? Y explicar a los programadores en su lenguaje qué es la seguridad, las amenazas que pueden tener el software que están desarrollando, el cómo protegerse de esas amenazas. Pero de la única forma en que una persona que sepa que esté en seguridad puede hablar de esa forma a los programadores, tienen que tener tienen que saber cómo el programador trabaja, tienen que saber cómo el programador desarrolla, no necesariamente cómo programar una aplicación empresarial, pero tienes que entender el proceso de desarrollo, tienes que entender el proceso de la construcción del software y tienes que entender el proceso del despliegue, ¿no? Si queremos hablar ya un poco del DevOps o DevSecOps en este caso, ¿no? Que es el poner, digamos, la seguridad en todas esas fases, ¿vale? Si yo no entiendo las fases, si yo lo único que entiendo es la fase de producción, cuando tú vas a poner algo en producción y ahora yo me voy a poner a hacer un pen test de tu aplicación o a lanzar algún escáner o hacer chequeos de código, lo que sea, es una fase un poco tardía, ¿no? Eso, la idea es de ayudar al programador a aplicar todos los conceptos de seguridad que se pueden aplicar en cada una de las fases, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es un poco, desde mi punto de vista, ese es un poco el trabajo del ingeniero de aplicaciones, de seguridad de aplicaciones. La verdad que ahora hay una variedad increíble, ¿no? En todo lo que es todo ahorita es as a service, ¿no? Como servicio. Todo ahorita ya no es futuro eso, as a service. Ya es hacking as a service, security as a service.
ya de todo, ¿no? Puedes comentando un poco sobre en qué entorno te gusta trabajar cuando haces tus deployment, digamos, en Kubernetes. ¿Qué recomendaría, digamos, a lo que están comenzando? Sé que lo planteas bastante en tu libro, pero así, digamos, para aquí, para los oyentes, y también tengan, para que lo dejes picado un poquito, con ese saborcito a más, para que puedan acceder a tu libro, que la verdad que darse el trabajo, la verdad que mi respeto y se valora bastante porque uno puede entender como tal una tecnología o un nuevo sistema, soft, lo que sea. Eh, Básicamente, una cosa es, yo siempre digo, otra cosa es con guitarra. Cuando estás usándolo, ahí te das cuenta de que hay muchos pasos que podés omitirlo o en el descubrimiento, porque ¿qué pasa en el momento de, por eso la idea de compartir conocimiento, porque cuando vos estás usando algo o sale una nueva plataforma o X, Y, lo que sea, eh, lo primero que haces es probarlo, como acabas de mencionar. Por ejemplo, quiero hacer, me encantan los dockers porque agarro, creo el binario, creo el microservicio, lo utilizo, hago el despliegue, lo uso, ya no me gusta o simplemente me parece genial, lo pongo en este lado acá que me sirve o en este lado acá lo descarto, ¿no? Pero algunos, digamos, atoran bastante en el tema de cuando hacen no saben en qué tecnología hacer el deployment, por ejemplo, con qué comenzar. Por ejemplo, no sé si de repente lo haces en... Lo más fácil yo sé que puedes irte a Amazon, puedes irte a Google, puedes irte a XYZ, no sé, pues a Rackspace, lo que sea, para poder directamente comprar un espacio y, ¿no? Pero también, pues, sabes que podemos hacerlo en nuestro propio computador, meterle, no sé, pues, de repente un Debian, un Ubuntu, un Windows Server, qué sé yo, ¿no? ¿Qué recomendarías, qué recomendaciones básicas podría darnos para esto, para empezar a jugar un poco con lo que es Kubernetes, con lo que es un poco de Docker, qué sé yo, y a unos tips de repente? Sí, sí, yo lo que recomendaría pues es hacerlo localmente, ¿no? Como bien comentas. Existen varios clústeres de Kubernetes que son para eso, para ejecutarlo de forma local, para programar localmente. De hecho, si tienes Docker Desktop instalado, puedes activar, viene ya Docker Desktop en sí, tiene un clúster de Kubernetes ahí que puedes activar y puedes usar, ahí tienes Kubernetes, no tienes que instalar nada extra. Yo el que más uso normalmente como plataforma local es Minikube, que es el que, sí, es el que uso. El libro está escrito de una forma muy práctica. Yo el libro, todo el material que yo he estado enseñando Kubernetes tanto internamente en empresa anterior como en algunos másteres en España, colaborando con algunos másteres. Todo ese material que he utilizado en esas clases, en esas presentaciones, talleres que he creado, todo ese material lo he puesto en el libro, con algunas cosas más avanzadas y actualizadas, pero es un libro muy práctico y en todos los ejercicios del libro pues utilizo Minikube. Hay solamente una excepción en la que utilizo un clúster en la nube, pues para demostrar un poco el uso de lo que se llaman los servicios balanceadores de carga, ¿no? Porque necesitas tener un poco ese balanceador de carga Entonces, bueno, Minikube eso no lo soporta así out of the box, ¿no? Como dicen, con la instalación por defecto. Entonces, pues la forma más fácil pues, es irte a un proveedor de la nube para ver un poco cómo funciona eso, ¿no? Pero todo el resto, todos los ejercicios que están en el libro siguen con Minikube. Existe otro que es muy popular, otro clúster que se llama, ¿cómo se llama este? Es el que utiliza Kubernetes en sí para desarrollar, los que desarrollan Kubernetes, los programadores de Kubernetes utilizan ese clúster para desarrollar. Está basado en contenedores. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora. Se me ha ido de la cabeza. Lo mismo me acuerdo más tarde y lo comento. Pero bueno, Minikube, Minikube al principio utilizaba máquinas virtuales como para crear lo que son los nodos del clúster, ¿vale? Puedes utilizar tanto VirtualBox como VMware o la virtualización nativa de tu sistema, pero una de las versiones, de las últimas versiones, pues también soportan contenedores. Ellos pueden crear puedes crear un clúster de Kubernetes basado en contenedores donde dentro vas a ejecutar contenedores. Es un poco un lío, pero se llama Kind, perdón, ahora ya me he acordado. Kind, like como, sí, Kind.
Kubernetes, caen la K Kubernetes in Docker. Es como es el sinónimo, digamos, del clúster ese que comentaba. Pero sí, cualquiera de ellos vale. Cualquier Kubernetes, lo bueno que tiene es que es una cosa, digamos, estándar, está estandarizado. Entonces, no importa, aunque pueda haber ciertos cambios, ¿no? entre un Kubernetes y otro, la versión de Amazon contra la versión de Google, contra la versión de Microsoft, con la versión local, pues hay cosas que pueden ser distintas, pero la mayoría de las cosas, si te dedicas a utilizar las cosas estándar de Kubernetes nativas, pues todo debería funcionar prácticamente igual, ¿no? Que eso es otra de las cosas que hago un poco hincapié en el libro, ¿no? En el libro hay muchas cosas que son externas a Kubernetes, pero yo todo lo que comento en el libro es nativo, con lo cual cualquier cosa que aprendas en el libro, pues lo puedes aplicar a cualquier Kubernetes en la nube, incluso OpenShift, que es un Kubernetes un poco, es una versión de Red Hat sobre Kubernetes, digamos. Ellos cogen Kubernetes y le añaden algunas cosas especiales encima y sí, incluso en eso, en ese tipo de clúster. Sí. Para ser ingeniero en seguridad de aplicaciones, hace rato nos mencionaste que se tiene que tener conocimiento sobre programación y seguridad. Pero en la parte de programación, ¿qué lenguajes son como los principales que se deben de saber? ¿O se tiene que saber de todos los lenguajes de programación que existen? Bueno, esa es un poco mi opinión, ¿no? Porque yo entiendo que si no sabes programar, yo creo que no puedes ayudar a un programador. Es mi opinión personal. Y habrá gente que opine de forma distinta. En cuanto a lenguajes, yo creo que la importancia no es necesariamente el lenguaje, sino lo que es la programación en general, ¿no? El conocer lo que son los patrones de diseño, el conocer el cómo se programa en general, ¿no? Qué son funciones, qué son clases, qué es la herencia. ¿Sabes? Son ese tipo de conceptos un poco abstractos, digamos, pero bueno, entender, porque claro, uno no puede ser, si tú trabajas en una empresa grande, pues quizás haya grupos que programen en Go, otros en Java, otros en Node.js, otros en Python, y ser proficiente en todos los lenguajes, pues imposible, ¿no? Entonces no tiene uno que conocer en detalle el lenguaje, aunque sí que es verdad, es importante conocer los problemas de seguridad que afectan a algunos lenguajes y a otros no, por ejemplo. Como ejemplo, no sé, el tema de la deserialización de XML, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que normalmente afectada más bien, pero bueno, es un poco más prominente en los entornos de Java. Eso pues no se ve mucho en Go, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? PHP pues tiene sus propios problemas de seguridad, Python puede tener sus propios problemas de seguridad, JavaScript también puede tener su... Entonces, conocer un poco eso, pues está bien, pero yo creo que no tienes por qué conocer un lenguaje en concreto ni tampoco en detalle. Yo creo que sabes programar, pues sí, seguramente conozcas alguno. En cuanto a los lenguajes de programación que, por lo menos que yo he visto más que se utilizan en las empresas, pues a nivel empresarial, Java, Go está tomando le está comiendo mucho terreno a Java. .NET, si la empresa está basada en Microsoft. Y bueno, Python he visto muy poco en aplicaciones empresariales, ¿vale? He visto mucho Python en scripts para hacer cositas de automatización y demás, pero aplicaciones empresariales, pues yo creo que Java, .NET, Go y poco PHP en la empresa, por lo menos en las que yo he trabajado. Sí, y bueno, en JavaScript hay mucha gente, sobre todo la parte del frontend, están mucho haciendo el tema bueno, frontend es JavaScript realmente, pero Node.js, supongo. Sí, pero esos son los que más he visto yo que se utilizan más en el entorno empresarial. Pero bueno, cada empresa puede hacer las cosas de formas muy distintas. Acá ahora, lo que pasa es que ahora he visto, por ejemplo, que estaba revisando, estaba buscando, hay un sitio donde se publican muchos scripts sobre, no sé si ha usado este proyecto que es un hypervisor Proxmox.
que es un Ajá. proyecto alemán, sino que es súper fácil de usar y para hacer deployment y demás. La verdad que está genial. Y ahora, no sé si has usado este sitio donde se publican varios scripts que están en GitHub también, donde se puede colaborar bastante, ¿no? Para hacer deployment mucho más rápido y automatizar también, ¿no? Y justamente eso es lo que está hablando de los clústeres de Kubernetes, se usa bastante ahí. Bueno, que Promo está basado en Debian, pero es súper fácil de usar, ¿no? Y Debian pues es bien amigo, ¿no? Es una distro que la verdad que es súper amigable, ¿no? No es muy complicada. Coméntame ahora, me gustaría escuchar ¿te ha tocado una vez proyecto o qué recomendarías de repente ahora con estos skills en Kubernetes, en container, en todo esto, en este mundillo, como dice aquí mi querido Deuk, cuando queremos migrar a la nube? ¿Qué técnica, qué recomendaciones da en el momento de una empresa que dice, ok, quiero migrar? Creo que ya es momento de irme para la nube, pero no sé cómo hacerlo. No, tal vez parece muy básico, pero ahora, por ejemplo, esto no es orientado para alguien neófito en el tema en esta área, pero sabemos que existen muchas herramientas que nos pueden ayudar al momento de tenemos un sistema, no sé, pues, que está trabajando hace 15, 20 años, de repente un Windows XP, que los hay cajeros automáticos que lo tienen. Esos Windows XP son difíciles, están peor que el coronavirus, creo. No, mentira. Pero sí, ese Windows XP está en todas partes, ¿no? No hay cómo controlarlo. Pero, por ejemplo, de repente quieren migrar, quieren de alguna manera actualizarse, qué sé yo, pues, ¿no? Con estas técnicas, ¿podemos utilizarla? ¿Podemos utilizar en esta área tuya, donde la manejaba bastante bien, algunas herramientas que podemos de repente, nos pueden ayudar a hacer eso, pues como ya no son deployment, pero de alguna manera, cuando haces migraciones, también automatizar el proceso y usar este tipo de herramientas, ¿no es cierto? Microservicios de repente, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema de la automatización. Si tú tienes, por ejemplo, tus cosas en centro de datos privados, ¿no? Si tienes un Windows XP, pues nada, máquina virtual y Windows XP allí si puedes. Si puedes, bien, y si no, pues nada. Si quieres moverte en este mundo de Kubernetes y demás, pues lo primero es containerizar o poner tus aplicaciones en contenedores, si puede ser también, ¿no? Trabajé en un proyecto en la empresa anterior mía, ANSAP, y teníamos una aplicación antigua, muy antigua, escrita en un lenguaje de programación muy raro. Y hicimos eso, pusimos esa aplicación en un contenedor y nada, Kubernetes, ¿no? Y fue, pues, bueno, la parte más dura fue la de poner la cosa en contenedores. Pero si tienes, por ejemplo, un centro de datos privado y tienes ya Kubernetes ejecutándose, pues la migración debería ser bastante, a menos que estés utilizando algo muy personal o personalizado, ¿no? En el sentido, en el clúster, ¿no? Algún tipo de recurso que hayas creado, pues eso lo tendrás que crear también en la nube y después mover las cosas ahí, ¿no? Pero sí, lo primero es eso, es el poner las cosas en contenedores, todo lo que puedas poner, si no, las cosas que no puedas poner en contenedores, máquinas virtuales. En cuanto a temas de herramientas de migrar cosas y demás, a mí personalmente pues me gusta Ansible, como has comentado antes, para configurar la infraestructura, pero para levantar infraestructura a mí me gusta Terraform. Me gusta utilizar Terraform para eso, levantar lo que son máquinas virtuales, levantar la red privada, por ejemplo, después la configuración con Ansible. Y luego, bueno, una que tengas ya todo eso hecho, pues, bueno, Ansible, perdón, Terraform también te permite hacer despliegues en Kubernetes. Yo, la herramienta que más he usado para desplegar cosas con Kubernetes es Helm, que es una herramienta que te permite crear plantillas de tus ficheros de configuración de Kubernetes, ¿vale? Y, pues claro, cuando uno despliega cosas en entornos empresariales, pues suele tener entornos de desarrollo, entornos de QA, entornos de producción. Todas las cosas, pues tú no vas a crear 3 configuraciones distintas para cada entorno, ¿no? Sino tú que creas una configuración, digamos, estándar, una plantilla con ciertos valores que son lo mismo y después los valores que van a cambiar, pues eso lo configuras aparte y ya cada plantilla, o sea, cada entorno tiene sus valores, pero utilizas esa misma plantilla, ¿no?
Entonces esa es la herramienta que más he usado de Helm. La Existen verdad otras. que, perdón, que ahorita que comentaste Terraform, justamente yo estaba esperando en qué momento él lo va a mencionar, por eso te lo dejé picando ahí con Ansible. Es que es genial, ¿no? La verdad que es genial. Por eso Sí. quería escuchar tu comentario. Y yo sabía que es que cuando estamos, como dice The Book, en este mundillo, siempre vamos por ese norte de esas herramientas. Siempre estamos por ese norte de esas herramientas. Porque nos damos cuenta cuando la estamos usando, ¿qué más? ¿Y ahora qué quiero? ¿Y ahora yo qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué necesito? Y un poquito de research, porque aquí la clave del éxito es el research, ¿no? Estar investigando, porque vos cuando lo estás usando todos los días, ahí te das cuenta qué necesitas y cómo puedes optimizarlo, ¿no? Y mira lo importante que es, y por eso sí me gusta mencionarlo, lo que es hacer la wiki. Siempre hay que, cuando vos haces, yo creo que esto es un tip que todo el mundo lo conoce, pero siempre hay que hacer eco. Y por eso me encantó escucharte ahorita y de nuevo me hace recordarlo, de que es bueno mencionarlo. Tenemos que siempre documentar todo, los pasos que hacemos, porque siempre uno se olvida. Porque a Sí. veces estás usando técnicas, metes un comando, metes una cosa, y vos sabés que cuando vos estás en el momento, te voy a dar un ejemplo burdo. Me tocó, era un Windows, no era un XP, era un Windows 7, ya tenía SQL Server, creo que era 2008, ya, y el tema era que tenemos que migrarlo. Estaba en un equipo físico. Bueno, lo más fácil fue VMware Converter, lo convertí en BMDK, y el BMDK es fácil subirlo a un Proxmox o cualquier hypervisor, pero ¿qué quería? Este cliente no quería, quería usar Linux, porque no quería pagar licencia, seamos honestos. Vos, sí, vos mismo, vos que no voy a decir tu nombre, pero vos, no quería pagar licencia. Entonces, tenía que separarle la base de datos. Y se me ocurrió meterla en un contenedor o dockerizarla, usarle el soft, meterle un Apache, qué sé yo, y solamente el SQL Server separarlo. Mira, fue una ingeniería, pero salió. Y eso que estaba, no hice ni un research, simplemente fue como se dice, al sentido común que uno tiene, técnico, de ese rato que más o menos te das idea, pero lo documenté. Y el otro día revisando la documentación, yo dije, pero ¿de dónde salió esto? Entonces ahí te das cuenta lo importante que es la documentación y hacer tu wiki, tu propia wiki, de los pasos que seguís, porque a veces en un día aprendemos tanto cuando estamos colgados de un, no sé, de un proyecto, de una migración, de un deployment, lo que sea, y de repente usamos técnica y estamos trabajando. Vos sabés que como somos full stack, de repente charlamos con alguien, pedimos a una persona X, Y, Z. Por cierto, le mando un saludo a este querido colega que siempre le pregunto y está aburrido, nunca tiene tiempo, pero cuando me llama a mí yo siempre estoy disponible. A vos también, te mando un saludo, gran abrazo. Pero el tema es, te das cuenta, la comunidad tiene que ser, de eso se trata, porque a veces vos podés ahorrarte el camino, ¿no? Por eso, ¿sabes qué? Yo, no es un proyecto nuevo, pero ya lo tengo abierto, que es una wiki en línea, una wiki que es todo el tiempo donde vos estás compartiendo, yo comparto todo lo que hago, todos los pasos que estoy haciendo. Y tenés como un keyword, o sea, no es rock science, pero rocket science, pero ¿sabes cuál es el tema? Por ejemplo, lo que están haciendo, lo que yo estoy haciendo en este momento, de repente agarran, me corrigen, me pueden borrar y me dicen, yo hice este paso, o si no, te pongo te lo justifico y te digo, mira, también puedes usar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso te facilita, te das cuenta que yo estoy trabajando ahorita quiero hacer migraciones, quiero mirar un Windows XP o un Windows 7, no sé, y separarlo, ¿no? Y entro a esta plataforma, un chat privado, y directamente estoy trabajando y ahí estoy con una wiki. Estoy chatando, pero compartiendo, ¿te das cuenta? Porque normalmente lo que nos cuesta tenemos que estar investigando. Estuve haciendo research también sobre esto, encontré dos plataformas, pero como que le falta, y ahí es donde voy. ¿Cómo te das cuenta que le falta algo? Porque lo estás usando y sabes qué necesitas, y sabes cómo poder ir armando los hilos y de alguna manera dándole un norte, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que este tipo, por ejemplo, de podcast, la idea es esa. Vos ahora con todo lo que nos compartiste, y por eso me encantó escucharte el tema de lo mismo, de la misma, bueno, mismos tips que básicamente son tecnologías que también usamos en este mundo, pero es importante, de alguna manera también sería interesante, digo yo, tener ese acceso, esa accesibilidad, de una manera que vos puedas hacer en tiempo real. Yo sé que existen muchas plataformas, como acabo de mencionarlo, pero ya te le voy a compartir esta que te acabo de mencionar ahora, y me gustaría que seas parte, honestamente lo digo aquí en público,
porque la idea es esa, ¿no? Y los que quieran sumarse, para que podamos de una manera tener esta accesibilidad y pelarle, porque siempre digo yo, hay que cometer errores, hay que pelarle, aquí decimos en Sudamérica, hay que pelarle, ¿por qué? Porque hay que cometer errores, siempre uno fracasa en el camino, pero en realidad no está fracasando, son pasos que tenés que dar, son obstáculos, sí o sí, para que aprendas y de alguna manera pues llegues al objetivo que tenés, ¿no? Entonces, querido, la verdad que ha sido un placer tenerte acá, un honor, la verdad, con todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues si tenés algo más que mencionarnos, me gustaría escucharte, algo que no te hemos preguntado o que no se te ha preguntado y que querés comentarnos de repente. Sí, bueno, no, lo que comentas de la wiki, la documentación es muy importante. El problema que yo siempre veo con la documentación que normalmente no se mantiene al mismo ritmo que las cosas, ¿no? Cuando eh, hacemos la cosa aquí hoy en día, esto funciona, lo documento, mañana llego, uy, esto está roto, cambio aquí, arreglo y se me olvida volver a la documentación y no lo documento. Y el que viene detrás, pues coge la documentación y se da cuenta de que algo no funciona, ¿no? Entonces ahí llegan los problemas. Entonces, una cosa muy pragmática aquí, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando yo antes he escrito mucho software, ¿no? Como desarrollador, y una cosa que yo siempre intentaba hacer era que el código, el propio código, fuera la documentación, ¿no? De esa forma, pues, a mí nunca me ha gustado documentar. Quizás sea por eso que, que siempre diga antes, ¿no? Si el código no se entiende, es porque si tengo que escribir comentarios incluso en el código explicando lo que está haciendo esta función, es porque la función no es clara, no está clara, no está dividida, no está bien definida, no está bien, ¿sabes? Pero bueno, y nada, bueno, en cuanto al tema, a otras cosas, pues no, a ver, yo creo que, bueno, el libro está un poco escrito pues para profesionales, digamos, pero para profesionales incluso que no tengan conocimientos de Kubernetes, ¿no? Por eso el libro lo llamo desde cero al despliegue de aplicaciones resilientes y seguras, ¿no? Porque te explica los conceptos muy básicos de qué es Kubernetes, ¿vale? Y te va llevando hasta, bueno, y te dan, explicando buenas prácticas, de cómo se ejecutan esas buenas prácticas y de lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de desplegar una aplicación. De forma eso, ¿no? Entonces trato cosas de resiliencia, de cómo mantener la aplicación que si se cae, que se levante, la forma de la elasticidad, que a mí me gusta distinguir elasticidad de escalabilidad, porque la escalabilidad para mí es escalar, es añadir más copias, digamos, de una aplicación, ¿no? Si escalamos horizontalmente, mientras que la elasticidad pues te permite escalar hacia arriba y hacia abajo. Cuando tenemos mucha carga de trabajo, pues levanto hasta 10 copias, digamos, ¿no? de mi aplicación. Cuando la carga de trabajo disminuye, pues vuelvo a 3 o a 2 o a 4, a las que tengamos definidas ahí, ¿no? Hablo de temas de seguridad, por supuesto. El Kubernetes provee de varios conceptos de seguridad. El tema del contexto de seguridad de los pods, que donde un poco defines algunas de las cosas como el no ejecutar contenedores como root, el no montar secretos que no tienes que tener montados si no los necesitas. Hablo también un poco de la red de Kubernetes interna, que es muy importante porque mucha gente se piensa que, bueno, como Kubernetes está dividido en lo que se llaman nombres de espacios, ¿no? Y cada, digamos, equipo tiene acceso a su nombre de espacio, pero no al de los demás. Pues bueno, si yo despliego un pod o una aplicación en mi nombre de espacio, el equipo de al lado no tiene acceso a mis pods, a mis despliegues. Bueno, depende. Directamente no. Pero si él despliega en su nombre de espacio un pod y desde ese pod sí que podría atacar o comunicarse con los pods de cualquier nombre de espacio del cluster, incluso con los nombres de espacios del sistema de Kubernetes, ¿no? Porque está definido así, ¿vale? Por defecto, Kubernetes, la red interna está totalmente abierta y no existe ningún tipo de restricciones. Pero Kubernetes ofrece una cosa que se llaman políticas de red, que te permite pues, establecer políticas de red sobre los pods y definir qué tipo o qué tráfico aceptas y qué tráfico a dónde puedes conectar, ¿no? El tráfico de entrada y el tráfico de salida. No es un firewall, pero los conceptos muy parecidos al de firewall, ¿no? Y bueno, hablo de las políticas de seguridad, que es una cosa también nueva. Bueno, Kubernetes tenía antes una cosa, se llama Pod Security Policy, política de seguridad de pods. Eso lo han quitado y en la versión 1.25, que es la actual,
pues tienen una cosa que se llama Post-Security Admission, que es una forma nueva, digamos, de establecer políticas de seguridad en el clúster. Existen herramientas externas como OPA, como Kyberno, que te permiten establecer políticas en el clúster, pero de nuevo, esas son cosas externas y en el libro lo que intento es enfocarme en todo lo que sea nativo de Kubernetes para que lo que aprendas con ese libro pues lo puedas aplicar en cualquier clúster, no importa si estás con Amazon, si estás en un clúster privado, si estás con Microsoft o con quien sea, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea del libro, ¿no? Si no tienes conceptos básicos, eso sí, se asume de que tienes que conocer contenedores, ¿vale? Si no conoces contenedores y te gustan los libros, quieres aprender con un libro en español también, pues ZeroX Word tiene un libro que es Docker DevSecOps, ¿vale? O SecDevOps, bueno, que yo soy coautor de ese libro también, y ese pues sería, digamos, un poco el inicio. ¿Que ya sabes contenedores? Pues sí, métete con Kubernetes. ¿Que no sabes contenedores? Pues eso sería un prerequisito. Si no conoces contenedores, no vas a hacer nada, no vas a hacer mucho con Kubernetes porque al final, como decía, Kubernetes es una plataforma para ejecutar contenedores. Entonces, si no sabes cómo crear un contenedor, cómo ejecutarlo y demás, pues no te va a hacer de mucha ayuda, ¿no? Vale, ya para mi última intervención, hay personas que dicen, mejor migro todo a la nube porque es más seguro. Y todos sabemos que ningún sistema es seguro, pero realmente, ¿qué tan seguro, entre comillas, es migrar a la nube? Pues para mí la seguridad siempre es directamente proporcional a los conocimientos de la persona que trata con la migración en este caso, ¿vale? Si yo te doy un Windows XP, ¿vale? O el Windows ME, y tú eres un profesional de la seguridad que conoces cómo funcionan las cosas, y le doy a otra persona que no tiene conocimientos de nada un Linux, ¿vale? Que por defecto normalmente viene más cerrado o más protegido. Yo diría que la persona con el Windows ME, que es un experto de seguridad, va a tener un sistema más seguro que la persona que no tiene ni idea con un Linux, ¿vale? Porque al final, pues, bueno, si no sabes cómo proteger el sistema, si no sabes cómo que tienes que actualizar, si no sabes qué no ejecutar, qué ejecutar y demás historias, pues... Entonces, la migración a la nube no es más que un centro de datos virtualizado, ¿vale? El problema con la nube, entre comillas, pues que, bueno, que que ese centro de datos no es privado, no es tuyo, y con lo cual, pues existen otros usuarios ahí. Entonces, si no configuras bien tu entorno de la nube, pues quizás alguien pues se pueda conectar. El típico caso de la nube, problemas de seguridad que encontramos es los buckets, los S3, ¿no? De Amazon, que la gente los configura. Claro, Amazon te dice, el problema que tiene la nube es que es complicada, no es tan fácil como te la pintan, ¿vale? Ni es fácil ni mucho menos barata. Pero, pues claro, Amazon dice, sí, no, si tú te levantas un S3 aquí, un cubo S3, un S3 bucket, es totalmente seguro por defecto. Y es verdad, es totalmente seguro por defecto. Tan seguro que no lo puedes ni utilizar. Con lo cual, el problema viene cuando, ok, ahora, ¿qué privilegios asigno yo qué políticas de privilegios asigno al cubo para que lo pueda utilizar? Si no sabes cómo hacerlo, ¿qué vas a acabar haciendo? Pues probando hasta que, esta funciona, ya funciona. Y a lo mejor lo que has hecho es poner el cubo este público en internet y ahí sin proteger y poniendo datos sensibles, ¿no? Datos personales o datos de lo que sea, ¿no? Entonces, la nube, como cualquier otra cosa, para mí es tan segura como la capacidad, digamos, de la persona que está haciendo esa migración, que está configurando esa nube. Pero bueno, la nube, como digo, te la pintan muy bien de que es muy fácil levantar recursos, y es verdad que es muy fácil levantar recursos, pero también es muy fácil de meter la pata y muy caras. Sí, era excelente, gracias por todos esos tips. La nube es genial siempre y cuando sea tu nube, ¿no? Sí. O que sea Bueno, nube híbrida de repente, ¿no? Porque ahora lo que se hace ahora son las nubes híbridas. Y totalmente de acuerdo con lo que comentás. La verdad que ha sido un placer, querido Rafael, realmente una cátedra. Y eso es que podríamos seguir aquí con este tema porque veo que te apasiona bastante y esa es la idea, ¿no? La pasión es la que une todo esto y de alguna manera, pues, esperamos pues pronto una otra versión de Kubernetes. ¿Qué vendrá más adelante? Da curiosidad.
Porque ya yo creo que ya ese nivel avanzado ya va a ser esa parte, ¿no? O de repente ya la tenés en mente, ¿no? Yo la estoy salando acá. O comentando, de repente hay algo por ahí. Seguro que sí. Vos sabés que hay mucho por compartir. Sí, lo siguiente que voy a empezar a mirar a EBPF, creo. Eso está genial, eso está genial. Lo vamos a esperar con ansia entonces. Yo te agradezco bastante, querido Rafael. La verdad que ha sido genial hoy día. Pues nada, muchas gracias por la invitación, por la entrevista de nuevo y nada, que a ver si lo hacemos otra vez en el futuro, porque tengo otro libro. Claro, por supuesto. En verdad, ha sido un placer y un honor tenerte en esta nueva entrevista, Rafael. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Para contactar a Rafael pueden hacerlo por medio de la maravillosa red de comunicación My Public Inbox. En la descripción del video estará su contacto. De igual manera, pueden adquirir el libro de Kubernetes en 0xword.com. Esto fue La Jaula del Noob.